Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Tere Vale. Hoy es 25 de mayo del 2020 y ya estamos aquí como todos los lunes, iniciando una semana más del Rapidín en cuarentena. Y aquí saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Tere. Qué bueno. Y como todos los lunes, aquí está con nosotros Santa Mónica, Mónica Uribe. Moni, ¿cómo estás? Hola Tere, hola Jaime. Bien, gracias. ¿Ustedes? Bienvenida, Mónica. Gracias. Pues aquí estamos, Jaime, te oímos. Sí, primero debo, cuando oí de nuevo el rapidín de la semana pasada, cometí un error. Es que con tantas cifras, el dataísmo que dice Byung-Chul Han, me hice bolas. A ver, lo nuevo que está dando López Obrador son 75,000 millones de pesos. Eso es lo nuevo, lo nuevo. Todo lo demás ya estaba programado, todo lo demás. O sea, hace caravana, digamos, con el dinero del gasto, pues. Sí, lo nuevo son esos 75,000 millones para 3 millones de créditos. ¿Sí? Yo decía que eran 3,000 millones de pesos nuevos. No, son 75,000 millones, que es mucho más, pero sigue siendo muy poco con relación al tamaño de la economía. Es decir, piensen que tenemos un gasto del gobierno federal de 6 billones, de más de 6 billones, pues 75,000 millones, pues no es nada. Bueno, haciendo esa aclaración. A ver, vamos a lo sustantivo. Hoy el presidente, entre que fue muy aburrido, la verdad, dijo cosas que habría que preguntarnos. A ver, ya estamos cerca del final, dijo. Ya vamos de salida. Ya nomás nos falta el próximo fin de semana. ¿Cómo la ven? Mónica. A ver, primero, sí, fue muy aburrida, sí. Y lo de que estamos ya por salir, bueno, es bastante cuestionable, ¿no? Por lo menos en la Ciudad de México nos quedan al menos 3 fines de semana más. Entonces me parece bastante disparatado estar, ahora sí que cantando albricias cuando hay otros datos que su propia gente está diciendo. O sea, la jefa de gobierno dijo que finalmente el día que se va a relajar las medidas de encierro, pues va a ser el 15 de junio. Y pues no sabemos, ¿no? O sea, realmente también es una danza de pronósticos y el presidente se aferra a una fecha que realmente asusta, porque todo lo que estamos oyendo es que esto no va poniéndose planito, sino va subiendo de manera vertical y no se ve que esté disminuyendo la cuestión de la pandemia. O sea, hay muchos muertos, muchos más de los que se esperaban. Estamos hablando de más de 7,000. Y hoy en la mañana amanecimos con un artículo de Nexos muy interesante del estudio de las partidas de defunción de los registros civiles de la Ciudad de México. Y pues la cifra es de 8,000 personas fallecidas solo en la Ciudad de México. Entonces, aquí no están contando bien y eso es lo que asusta. ¿Tere? Sí, perdón, sí, Moni. Pues mira, a mí me parece que es una más de las fantasías musicales, ¿verdad? Que escuchamos todos los días de que ya vamos saliendo y ya vamos saliendo. Pues ¿de qué vamos saliendo? No vamos saliendo de nada. Digo, todavía el número de fallecimientos de ayer fue muy, muy alto y desgraciadamente por la falta de pruebas yo creo que no se puede hacer una proyección ni construir un escenario pues apegado a la realidad. Yo creo que esto es pues como nos vaya tocando. Entonces a mí sí me preocupa mucho, pues que digo, es que miren, me preocupa mucho todos los pronósticos que hace el presidente, no solo en cuanto al COVID, dice que de la crisis económica también ya estamos saliendo. Entonces te quiero decir que, pues bueno, por favor, ¿cómo al mismo tiempo que anuncia que hay 1 millón de desempleados, dice que ya vamos saliendo de la crisis económica? Claro, ya inventó el otro indicador que no tiene nada que ver con el Producto Interno Bruto porque ahorita no le conviene, pero desgraciadamente, pues vive en otro, pues ya lo hemos dicho mucho,
me preocupa que eso implique, no que nos diga las mentiras, eso es lo de menos, miénteme más que me hace tu maldad feliz, no. A mí no me preocupa que nos diga mentiras, lo que me preocupa es que no se tomen las medidas para poder enfrentar una situación mucho más grave de la que nos hacen creer que estamos viviendo. Y esto lo digo tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista económico. Entonces, pues cuando el presidente dice, pues sí hay 1 millón de desempleados y al mismo tiempo, pero vamos a generar 2 millones de empleos. O sea, ¿cómo es eso? Pero al mismo tiempo, ya vamos saliendo, ya estamos mejor. Y ayer se mueren 300 y pico. Siempre me hago bolas yo también con los números, Jaime. Pero un número importante de seres humanos. Pues, ¿de qué se trata? A ver, Jaime. Sí, fueron 190 los que se registraron ayer, alrededor de 190, pero se habían venido registrando muchos más en los días anteriores. Y contagiados hubo pues cerca de 3,000 nuevos contagios ayer. Pero bueno, sí, es que cuando el presidente dice, y ya estamos al final y ya el fin de semana que viene ya, el gran problema es que a una ciudadanía cansada de la cuarentena, agotada física y mentalmente por la cuarentena, que el presidente de la República diga eso y que los periódicos también lo titulen, es decir, ya dice el presidente que ya estamos cerca del final, pues eso abre la puerta, como dice Tere, a la posibilidad de que la gente diga, bueno, pues ya el lunes ya podemos salir, y eso me parece muy grave. En efecto, dijo que nos ha ido muy bien, porque aumentó la recaudación fiscal en 100,000 millones de pesos, y porque el peso se está recuperando, en efecto, ya no está a 25 pesos, ya está a 22 y cacho, y ahí va el peso. La inflación pues está bajo control, eso es cierto. Aunque hay muchas más malas noticias económicas, el presidente se aferra a las pocas buenas noticias económicas. Él dice que se va a perder 1 millón de empleos, en efecto, y ya puso su tablita de cómo van a recuperarse esos 2 millones de empleos. Y en efecto, le salieron más de 2 millones de empleos. No, pues ya andamos en 3, Jaime. Ya con lo que se ha por perdido. Ejemplo, en el caso de los créditos, no. El presidente dice que ya hizo su tablita de los 2 millones de empleos que va a crear. Sí, y una de las características es que, por ejemplo, cada crédito lo considera un empleo. Entonces dice, bueno, pues si ya di tantos créditos, pues entonces ya me pasé de los 2 millones. Y contratamos para el plan de sembrar arbolitos a 400,000. Y de los chicos que están acá, pues son otros 400. Y de acá son, etcétera. Pues sí, le van a salir las cuentas de más de 2 millones de empleos, ¿sí? Por supuesto, cuando el INEGI haga la cuenta, pues el presidente va a decir pues que el INEGI tiene sus indicadores y él tiene su indicador Pepe el Toro, como dice Leo Zuckerman. Es genial, me encantó. Y lean el artículo hoy de Leo Zuckerman y pues dice, es que el presidente está utilizando el indicador Pepe el Toro. Es somos el IPT, pobres, ¿no? Pero somos honestos, ¿sí? Somos solidarios y los ricos son unos miserables, vacíos, egoístas y además infelices. Y así, o sea, un poco en la simpleza de esa película maravillosa que es Nosotros los Pobres, ¿sí? Anda el presidente, digamos, insisto, el presidente vive en una película de los años 50. El problema es que el resto del país no, ¿sí? Bueno, le preguntó un periodista, pero es, bueno, no sé si llamarlo periodista, pero alguien que siempre está de acuerdo con él, le preguntó, oiga, presidente, pero no le están pidiendo que no les cobre, están pidiendo nada más tiempo para pagar sus impuestos, porque tienen que pagarle a la gente. Lo único que están pidiendo es, incluso están dispuestos a pagar intereses. Y hay algunas empresas que dicen que si las apoya, ellos van a pagar después también con intereses. Y entonces el presidente dice, pues es muy interesante lo que dices, pero no, nada de eso, que se nos van a colar los grandes. Y uno dice, bueno, pues entonces simplemente el presidente no quiere. ¿Sí? No quiere. Y se lo dijo a alguien que no lo cuestiona.
O sea, esta no fue una pregunta con mala leche, no, fue una pregunta inocente. Ahora, un dato interesante, y sí quisiera que habláramos de eso, es que mantuvo su promesa de que el último año va a crecer al 6%, porque dijo, no, va a seguir habiendo PIB, pero el índice Pepe el Toro, ese va a ser el bueno. Ah, bueno. Entonces, esa parte de que, ¿cómo la ven? O sea, el 6% vamos a crecer. Moni. Imposible, o sea, el 6% tendríamos que, a ver, está pensando en regresar al mundo idílico, según él, del desarrollo estabilizador y de una economía autárquica. No se puede, no es posible, o sea, no hay modo. El petróleo ya no va a ser la fuente de energía, digo, seguirá siendo, pero no nos va a redituar mucho porque tenemos mal petróleo y no lo podemos refinar. Eso ya, o sea, olvídalo, no puedes gestionar tu economía en torno al petróleo. No. El TEMEC, pues sí va a traer cierta derrama económica, pero tampoco es la solución. Y está cerrado al comercio con Europa y con Asia, salvo China, pero tampoco es tan claro cómo se va a hacer el asunto. Entonces no veo cómo, o sea, ¿de qué? ¿De sembrar arbolitos vamos a generar la riqueza en este país? Nada más, sin procesos industriales y de alta tecnología. No veo cómo. O sea, es un sueño, bueno, ya de opio, ya, para decirlo claramente, de opio. Y realmente sí está vendiendo un discurso que mucha gente le cree y después se van a dar unos frentazos espantosos cuando el crecimiento de su último año de gobierno, de 2024, sea escasamente de 0.003, porque no creo que vayamos a crecer más. O sea, no están dadas las condiciones ni mundiales en términos de prospectiva como para generar un crecimiento de esa magnitud. 6% es muchísimo. Entonces, o sea, genera ilusiones. Y al generar ilusiones, pues va a generar muchas decepciones, pero lo que yo no alcanzo a entender, y creo que es donde tendríamos que analizar más, es por qué la gente le cree. Cuando a todas luces son cosas que son imposibles. No sé qué ustedes piensan de esto. A ver, mira, yo ayer estuve viendo, el domingo en la noche, estuve viendo el programa Alebrijes con Mari Carmen Cortés. Ya ven que yo soy fan de Mari Carmen y de todos, porque estaba Pepe Yuste, Marco Antonio Mares, y invitaron a un querido amigo de nosotros tres, que es Luis Miguel González, el director del Economista. Entonces estuve viendo el programa, me interesó mucho porque pues estas personas, pues de veras es su información principal para ellos, es todo este tema económico. Y bueno, los cuatro coincidieron, había también un consejero en políticas públicas de un despacho aquí en México, y coincidieron los cuatro en que la caída del Producto Interno Bruto este año será de 2 dígitos. O sea, todos estuvieron más o menos de acuerdo en que iba a estar entre 10 y 12. O sea, menos 10 y 12. Este año, no estoy hablando del segundo trimestre, el tercero o el cuarto. En general, ellos decían que, pues sí, entre 10 y 12. Y ustedes recordarán los pronósticos que hemos comentado aquí mismo en el Rapidín, de BBV, de Citibanamex, de Bank of America, en donde pues ahí incluso algunos se van hasta más abajo. Hablan a veces del 15, del 16% en algunas de estas empresas que se dedican a esto, a la prospectiva económica. Entonces, bueno, para poder crecer el 6% el último año de su administración, pues tendría que suceder un milagro como que este año, en lugar de caer 2 dígitos, pues a lo mejor nos quedáramos en 0, quizá, y para el año entrante, pues que creciera, pero pues digo, es con ganas de veras de forzar la terrible realidad. Entonces, pues yo no veo una solución para esto.
Me parece que sí, que el presidente, como dice Jaime, cuando salgan los datos del INEGI, pues va a decir, bueno, es que yo tengo otros datos porque yo no me fijo en eso, el PIB es una medida, pues lo que ya dice, conservadora, neoliberal, en cambio vean ustedes la felicidad que inunda nuestras vidas y bueno, esta cosa de contar como empleo los créditos, porque es que de veras yo quiero hacer énfasis en algo que comentó Jaime, es con intereses. Miren, lo del seguro social, que fue un fracaso, ¿se acuerdan que daba créditos de 25,000 pesos? La gente dijo, mejor no, porque voy a estar peor, a lo mejor dentro de 3 o 4 o 5 meses. ¿Y cómo le voy a hacer para salir de esta deuda si no voy a tener para pagar ni los intereses? Entonces mejor dijeron, no, 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 no. La necedad que repite una y otra y otra y otra y otra vez de que no se va a endeudar México, por favor, pues más endeudado ya no puede estar, está endeudadísimo con todos los problemas del petróleo, con todos los problemas que vamos a enfrentar ya inminentemente en la industria turística, con todos los problemas ahora legales con las empresas de las energías limpias, o sea, yo nomás lo que digo es, cuando el agua le llegue al cuello a la mayoría de la población, pues el despertar de este sueño, pues va a ser una pesadilla, ¿eh? De veras, no sé cómo vamos a enfrentar una situación así. Jaime. Sí, hoy hablando de lo que tú dices, JP Morgan dice que el segundo trimestre puede caer la economía un 40%, ¿sí? O sea, en los meses del segundo trimestre, pues es tremendo, un 40%. Ahora, el presidente cree en los milagros, o sea, el presidente es un ferviente, pues, ¿qué será? Seguidor de los milagros. Hoy se refirió a que aumentó la recaudación, pues es un milagro, dijo, es un milagro. Oigan, ¿y eso qué opinas, Jaime? Por un momento pensé que iba a sacar su detente, iba a decir, fue milagro, milagro, etcétera. Pero bueno, el presidente cree en milagros. Ahora, recuerden que Zedillo en 95 enfrentó una crisis de decrecimiento de más de -6 y al año siguiente creció más de 6. Entonces, sí es posible hacer eso, pues sí es posible recuperar una economía de esa manera. Pero lo que hizo Zedillo fue, por ejemplo, conseguir un crédito blando que le autorizó el presidente Clinton, ¿se acuerdan? Por 50,000 millones. Fue El Salvador, Clinton. Claro, Clinton lo salvó. De dólares. O sea, le autorizó 50,000 millones de dólares. Entonces, yo no estoy diciendo que la solución sea o no la deuda, estoy diciendo que el economista Ernesto Zedillo tomó nota y, por ejemplo, recortó, sí es cierto, recortó la administración pública, le dio otro llegue a la administración pública, pero no de 75%, no de 75%, fue mucho menor. Entonces, él logró, el presidente Zedillo en su época, logró con una serie de estímulos, ¿sí?, recuperar la economía al 6% el año siguiente. Entonces, yo no estoy diciendo que el presidente López Obrador no lo pueda hacer. Lo que yo estoy diciendo es que no va a suceder por milagro, que tiene que oír los consejos de un grupo de economistas, que puede ser Arturo Herrera u otros, para que pudiera paliar en 2 o 3 años, y dije paliar, no recuperar la economía, porque en aquel entonces Estados Unidos estaba bien económicamente, el mundo estaba bien, o sea, nos afectó la crisis a nosotros. Hoy el mundo está mal. ¿Sí? Hoy, vean, o sea, cayeron las exportaciones mexicanas un 40%, como no habían caído en 36 años. O sea, démonos cuenta de eso. Y los análisis que están haciendo es, pues, las economías emergentes son muy vulnerables a que el capital extranjero se vaya. Y México es uno de los más vulnerables. Entonces, sí es posible recuperarse, a lo mejor no en un año, pero sí en 3 años, 4 años, pero no veo que el presidente esté en el camino de esa recuperación. Al contrario, lo que veo es un presidente tremendamente necio,
tremendamente ególatra, que solo se escucha a sí mismo y que está haciendo cosas, ¿sí?, para satisfacer ese índice Pepe el Toro, pero no la realidad, ¿sí? No la realidad. Entonces, eso me preocupa enormemente. Cuando ya hasta sus seguidores más fervientes en las mañaneras les dicen, oiga, presidente, pero pues vamos a prestarles dinero a estos porque si no, no hay empleos, y que el presidente los mande a Pilford, pues uno dice, pues, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde hay un presidente que escucha? ¿Sí? ¿Qué pasó, Moni? Bueno, aquí lo que yo estaba pensando es en el modo personal de gobernar de López Obrador, y es un modo necio, es un modo ignorante, porque es muy ignorante en términos de economía. Yo creo que sé más yo, que no soy buena para la economía, nunca lo he sido, pero no alcanza a medir que sus decisiones impactan a 130 millones de mexicanos. Y aquí el punto es que es de los necios que no quiere aprender y está montado en su macho y no tiene nadie que realmente lo confronte y lo ponga en la realidad. Ese es uno de los grandes problemas, que su grupo cercano es realmente pues una banda de adoradores. No es, o sea, salvo Marcelo Ebrard, que posiblemente sí le pueda mover alguna fibra de, pues no sé, de sensatez. Creo que el resto de sus colaboradores le tiene miedo y no lo quieren contrariar, y además no tienen la fuerza como para decir las cosas son así, y tienes que ajustarte a la realidad. Entonces, es de estos momentos en la historia en donde un personaje define muchas cosas estructurales. Y es difícil entenderlo así, ¿no? Porque ayer estaba viendo una caricatura de Garci, en donde estaba López Obrador con un bat, que le decía a su esposa, si entra el coronavirus, le voy a pegar con este bat. Y del otro lado, de un lado estaba un cuadro, así con su marquito tipo pero dorado, con un Luis XVI con la carita de López Obrador, y luego del otro lado como un Buda con cara de López Obrador. Entonces ahí me quedó claro, el Estado soy yo, él cree que es el Estado, o sea, tiene una visión monárquica y patrimonialista del ejercicio del poder. Entonces, ¿qué haces contra eso? Sobre todo porque tiene una legitimidad de origen. Si fuera alguien que no hubiera llegado con esa legitimidad, pues lo puedes confrontar y decirles, ubícate y tienes que limitarte. Pero se siente con tal legitimidad que verdaderamente sí cree que el Estado es él. Mira, pues yo siento que la mañanera de hoy es muy preocupante, sí, muy repetitiva, Claro. como comentábamos desde el inicio, muy, muy repetitiva, pero también es muy preocupante porque, digo, honestamente creo que estamos enfrentando un momento extraordinariamente difícil en el mundo, no solamente en México, y que, como comentábamos hace un ratito, las medidas contracíclicas que de alguna manera vendrían a mitigar una situación tan terrible como esta, pues no se están tomando. Esto de las cuentas al revés, de no, pues yo, fíjate que yo no sumo así, yo sumo, hay un nuevo modo de sumar que yo inventé y que está muy bonito, pues en la comunidad internacional, pues digo, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Entonces, el desplome lo veo muy fuerte. Creo que el presidente lo que hace es ganar tiempo, porque nomás les voy a recordar algo. En septiembre de este año, o sea, dentro de 2 meses más o menos, y medio, ponle, comienza ya oficialmente el periodo electoral. Entonces, el presidente tiene la meta de llegar creo que es 5 de julio, si no me equivoco, del año 2021, pues en la mejor forma posible. Y se va a hacer lo que sea necesario, cambiar cifras, descartar modelos económicos, o sea, se va a hacer lo que sea necesario mientras
él no, él no cambie de idea. O sea, lo que puede cambiar es la información, pero no lo que se está haciendo. Lo que puede cambiar es la forma de comunicarlo. Siempre será alguna nueva que llame mucho la atención y tal, pero el horizonte se ve muy difícil para la mayoría de las familias mexicanas. Creo que la clase media pronto, una buena parte de la clase media dejará de serlo e incrementará las filas de las personas pues pobres o muy pobres, y que estos pronósticos de más de 10 millones de personas, ahí está la CEPAL, ahí está BBV, ahí está todos, coinciden en que va a haber un aumento muy importante de la pobreza, del número de pobres en México. Y pobre México, porque no digo que sea fácil resolver la situación, pero con un poco de profesionalismo, de capacidad, digamos, de liderazgo para poder sortear una grave crisis como esta, pues las cosas serían bastante distintas. Y pues yo creo que ya casi nos vamos, ¿no, Jaime? Sí, nomás dos temas más que les quería yo proponer. El presidente, según una encuesta de Buendía Laredo aparecida en el Universal, el 65% de los encuestados por teléfono inteligente dice que el presidente ha manejado bien la crisis del coronavirus. El 65%, dice la encuesta. Ese es un tema. Y el otro tema es, dice el presidente que antes que llegara nadie hablaba de corrupción. Entonces, les dejo esos dos temas. Moni. Bueno, con respecto a la corrupción, pues yo recuerdo que Miguel de la Madrid hizo todo un esquema de combate a la corrupción. Digo, y siempre se ha hablado de corrupción, que se haya combatido es distinto y tampoco creo que estén combatiendo la corrupción. Ahí tenemos el nepotismo claro de Luisa María Alcalde y de Berta Luján, ¿no? Entonces, esos baños de pureza realmente no se los cree nadie. O los que lo quieren creer, pero la gente crítica pensante no se lo cree. Y bueno, lo demás, ¿qué podemos decir? Nada, o sea, no. Oigan, pues creo que hoy estamos un poquito apurados de tiempo. Yo quisiera, Jaime, si te parece, sí, que concluyéramos y si tienes algunos mensajes. Sí, cómo no. Sí, bueno, dice, ¿cuántos pobres más? Dice Matt, ¿cuántos pobres más, Obrador? ¿Cuántos muertos más, Obrador? ¿Cuántos enfermos más, Obrador? ¿Cuánta corrupción más, Obrador? Overton Eagle, podría parecer simplista, pero yo diría que todo lo que dice el presidente resumiría así. Dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. Realmente orienta su narrativa con una verdadera inteligencia perversa y cínica en el manejo de lo emocional del ciudadano de a pie. Susana Navarro dice, en mi opinión, López con sus mañaneras exhibe su ignorancia pura. Quizás si no hablara todas las mañanas la gente se hubiera tardado más en darse cuenta de que es un verdadero idiota y de pilón ignorante. Patricia Velázquez dice, ¿qué siente Carmen Aristegui de ser atacada por el gobierno inútil que ella promocionó y defendió? Nancy Alicia González Aparicio, debemos pedirle a Zapata lo visite en la silla presidencial y le dé una clasecita de honestidad. ¿Qué clase de individuo ignorante y qué supersticioso nos rige? Cintia Quiñones, quizá está en Cedesol, si no me equivoco, está Bejarano. No sé. Yo tampoco Entonces sé. creen que todo llegue a manos de la gente. No, Bejarano no está en Cedesol. ¿Sí? Mario Baeza Guzmán, excelente información. Gracias por poner en contexto todo lo que está pasando en este gobierno fallido, lleno de fracasos y ocurrencias que solo llevan al país a la ruina. Y saludos a la hermosa Mónica. Bullet, no hay padrones públicos de programas sociales, pero hay encuestas a modo y el corporativismo informal del régimen. Bravo. Nicolás Mariano Mancilla Ramos dice, Aristegui sembró y está recogiendo sus frutos. Aquí, si me permites, Cortés, Jaime, mis respetos para ti, eres muy noble. Si me permiten, adelante. Miren, primero, yo no estoy de acuerdo en el 90% de las veces con Carmen Aristegui, pero me parece que es un ser humano. Segundo, que es una mujer. Tercero, que es una profesional, nos guste o no nos guste. Hay personas con las que te sientes identificada y personas con no, que no te sientes identificada con ellas. Pero de ahí a que se metan en su vida privada y la lastimen,
Oye, me parece una cosa muy fuerte. Entonces, si no nos gusta cómo son con nosotros, que no nos guste también cómo son con los que piensan distinto de nosotros. Eso es la democracia. Respetar al otro, aunque no estemos de acuerdo, pero nadie tiene por qué meterse en la vida privada de nadie, ¿sí? De nadie. Y aquí no lo hacemos, ¿eh? Si se han fijado, aquí no lo hacemos. Aquí analizamos hechos, datos, políticas, pero en la vida privada aunque sea una figura pública, el presidente y la esposa y lo que quieran, eso no. ¿Por qué? Porque nosotros somos distintos, afortunadamente. Perdón, Jaime. Y Yadiralia Cortés sigue con el tema, dice: Tere, mis respetos para ti, eres muy noble, pero yo no puedo con la Aristegui. Ella fue un símbolo y se vendió o se pasó de ingenua, que no lo creo, se metió a nadar con los tiburones, los alimentó, los engordó y ahora se queja de lo que le está pasando. Es una sopa de su propio chocolate. Mercedes Vázquez Contreras dice: Tere, ya pedí mis cubrebocas. Marta López, por favor, Gracias. no permitan que les quiten la señal. Magnífico programa, veraz, valiente y súper bien documentado. Lina Mancilla, con todo respeto para los tres en pantalla, pero acuérdense, los carniceros de ayer serán las reses de mañana. Me acuerdo cuando la señora Aristegui se le fue con todo en contra de otros periodistas que escribían en contra del doble K y ahora se queja de la jauría babeante defensora del imbécil de Palacio. Bueno, pues a veces deberíamos tener memoria, pues con la vara que mides serás medido. Bueno, ya no nos da tiempo, pero Teresa les va a dar un anuncio para protegerse. Yo me despido, le doy las gracias a Tere y a Mónica. Bueno, acuérdense de comprar sus mascarillas Protector, están en Mercado Libre y si las compran, aparte de que están aprobados los materiales por la FDA, no están hechas en casa, son fabricadas, tienen una alta calidad, hecha con manos mexicanas, perdón. Bueno, pues además nos apoyan aquí en el Rapidín, así que muchas gracias. Pues, bye. Mónica Uribe, gracias. Dios, nos vemos mañana. Hasta mañana, amiguitos. Bye. Dios. Bye.